Sonia se despertó con una sonrisa, algo poco habitual en esos últimos meses. El día de San Valentín siempre había sido una excusa perfecta para reconectar, para dejar de lado las rutinas agobiantes y enfocarse en esos detalles que, en teoría, mantienen el amor vivo. O al menos, esa era la idea. Este año no iba a ser la excepción. Había pasado semanas planeando una cena romántica en casa, algo íntimo, algo perfecto. Velas aromáticas, el vino que él tanto adoraba y ese perfume que hacía tiempo no usaba, pero que siempre le arrancaba un cumplido. Sonia estaba determinada a recuperar lo que parecían haber perdido. Quizás este día sea el comienzo de algo nuevo, se dijo a sí misma. Bajó las escaleras en silencio, cuidando de no despertar a Diego, su esposo. Él estaba ahí, dormido como un tronco, después de otra noche de trabajo tardío. Claro, siempre era trabajo. Trabajo que lo dejaba exhausto y lo mantenía distante. Mientras preparaba el café, su mente divagaba entre recuerdos de otros días de San Valentín, aquellos en los que solían reír juntos, cuando las sorpresas eran la norma, no la excepción. Recordó un año en particular, cuando Diego le llenó la casa de flores, y una sonrisa nostálgica apareció en su rostro. ¿Dónde quedó ese hombre?, pensó, con una mezcla de tristeza y determinación. La mañana transcurrió tranquila, y mientras se encargaba de los preparativos, Sonia no podía evitar sentir una mezcla de ansiedad y expectativa. Se había esmerado mucho. Estaba convencida de que la sorpresa le haría bien a Diego, que quizás lo haría ver cuánto aún lo amaba, incluso con su distancia y sus excusas. Mientras colocaba las flores frescas en la mesa, decidió enviarle un mensaje. Algo corto, pero cariñoso. Te espero esta noche, tengo una sorpresa para ti. Un simple corazón que esperaba abrir una puerta hacia el pasado, hacia ese cariño que parecía haberse difuminado con el tiempo. Las horas avanzaban, y a pesar de su entusiasmo inicial, Sonia no podía evitar notar que algo en Diego estaba diferente. Durante el desayuno, él había estado más callado de lo usual, distraído, con el celular siempre en la mano. Debe ser trabajo otra vez, se dijo a sí misma, pero no pudo evitar una punzada de inquietud. No era raro que él estuviera ocupado, pero hoy era un día especial, ¿no? A pesar de todo, decidió no pensar mucho en ello. Seguramente está organizando algo para mí también, pensó con un toque de sarcasmo. Aunque, en el fondo, una parte de ella no podía evitar preguntarse si eso era verdad. A medida que la tarde avanzaba, Sonia se entregó por completo a los preparativos. La mesa estaba impecable, el aroma de las velas llenaba la sala de una calidez reconfortante, y ella, frente al espejo, se tomó su tiempo para arreglarse. Decidió ponerse ese vestido rojo que sabía que a Diego le encantaba. «Vamos, Sonia, hoy va a ser un buen día», murmuró, casi como un mantra. Pero había algo en el aire, una sensación que no lograba sacudirse. Diego seguía ensimismado en su teléfono, y ella, tratando de ignorarlo, se enfocaba en ajustar los últimos detalles. Finalmente, mientras Sonia ajustaba la última rosa en el jarrón, Diego se levantó del sofá de repente, diciendo que tenía que salir un momento. ¿Ahora?, preguntó ella, levantando una ceja, tratando de sonar despreocupada. Sí, es una cosa rápida del trabajo, vuelvo en un rato, contestó él con una sonrisa que se sintió forzada, mientras metía el teléfono en el bolsillo como si escondiera un secreto. Sonia lo observó salir, su espalda recta y apresurada, y algo en su interior se agitó, como una alarma silenciosa que empezaba a sonar cada vez más fuerte. Una vez sola en la casa, Sonia se sintió invadida por una sensación de vacío. ¿Trabajo? Claro, porque no hay nada más romántico que salir a resolver asuntos de trabajo en el día de San Valentín, ¿verdad?, pensó con ironía. Pero trató de calmarse, de no hacer suposiciones apresuradas. Diego siempre había sido un hombre ocupado. Seguro vuelve en un rato, con flores o una sorpresa bajo la manga, murmuró para sí misma, aunque esa voz interna sonaba cada vez menos convincente. Fue entonces cuando vio el teléfono de Diego, olvidado sobre la mesa del salón. Un objeto tan cotidiano, tan inofensivo, y sin embargo, en ese momento, parecía tener el poder de cambiarlo todo. El reloj avanzaba, las horas del día se deslizaban lentamente, y Sonia se sumergía en sus pensamientos mientras intentaba mantener el enfoque en los últimos preparativos de la cena. Había algo en el aire, algo que no podía definir. Cada vez que miraba el teléfono de Diego sobre la mesa, sentía una punzada de curiosidad. ¿Por qué lo habría dejado atrás?
Era raro, él nunca lo olvidaba, especialmente con lo pegado que había estado a él durante las últimas semanas. Su corazón latía un poco más rápido, pero trató de calmarse. No es nada. Seguro se fue corriendo por alguna tontería y se le olvidó, pensó, aunque su mente le jugaba malas pasadas. Esa incomodidad en su estómago seguía creciendo, y el día que había comenzado con tanto entusiasmo ahora se llenaba de incertidumbre. Mientras colocaba los cubiertos sobre la mesa, recordó cómo Diego solía ser antes, como en otras épocas no se apartaba de ella ni un segundo durante este tipo de días especiales. Pero ahora, el teléfono parecía haber tomado su lugar. Cada conversación, cada momento compartido, era interrumpido por esa pantalla brillante que lo absorbía todo. Y aunque Sonia intentaba convencerse de que era por trabajo, que estaba siendo paranoica, esa sospecha que había nacido hacía un tiempo crecía, alimentada por pequeños detalles, gestos que antes no estaban ahí. Claro, debe estar planificando algo grandioso, pensó con un toque de sarcasmo, mientras miraba las velas ya encendidas sobre la mesa. Su mirada volvió a posarse en el teléfono. Tal vez está buscando una sorpresa en línea, algún regalo, una cena especial. Pero esa explicación, que habría sido lógica en otro momento, ahora no le traía consuelo. Algo no encajaba, y cada minuto que pasaba aumentaba su inquietud. Decidió que no tenía sentido esperar con los brazos cruzados, así que se sentó en el sofá, justo al lado del teléfono de Diego. Lo miró de reojo, como si fuera una bomba de tiempo a punto de estallar. Finalmente, el teléfono vibró, sacándola de sus pensamientos. Fue un sonido breve, pero suficiente para hacerla saltar un poco. Ahí estaba, la confirmación de que algo estaba pasando. Lo observó titilar por un segundo antes de extender la mano lentamente, casi como si esperara que un rayo cayera del cielo y la detuviera. Su dedo se quedó suspendido sobre la pantalla por un instante. «Esto no está bien», se dijo a sí misma. «No deberías estar revisando sus cosas». ¿Pero acaso no había hecho lo mismo, de alguna forma, al ser tan descuidado? Al dejar el teléfono ahí, ¿no le había dado una excusa para confirmar lo que ya sospechaba? Suspiró profundamente, como si ese aire que expulsaba pudiera llevarse consigo la culpa, y desbloqueó la pantalla. Las notificaciones estaban ahí, con nombres que no reconocía. Algunos eran solo números. Pero uno en particular llamó su atención, un mensaje de una tal María que decía: «No puedo esperar a verte esta noche». Sonia sintió como el mundo se desmoronaba bajo sus pies. El corazón le dio un vuelco. Ahí estaba, esa confirmación brutal y directa. Esa María no era una compañera de trabajo, eso estaba claro. La sensación de incredulidad la inundó por completo. «¿María?», pensó con una mezcla de rabia y tristeza. ¿De verdad? Ni siquiera tuvo la decencia de inventar un nombre más original. Se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala. La habitación, que antes había estado cargada de esa anticipación romántica, ahora le parecía sofocante. Las velas, que habían sido símbolo de una noche especial, se sentían ridículas, casi teatrales. Y el vestido rojo que llevaba puesto, el mismo que había elegido cuidadosamente para sorprenderlo, ahora le parecía una broma cruel. La mente de Sonia iba a 1000 por hora. Se imaginó a Diego con esa mujer, a escondidas, disfrutando de momentos que le pertenecían a ella. Cada detalle de lo que había leído en ese mensaje la atormentaba, pero en lugar de explotar en lágrimas, sintió una extraña calma, como si su cuerpo hubiera decidido que ya no podía soportar más emociones. «Bueno, al menos ahora sé por qué ha estado tan distraído», murmuró, con un toque de sarcasmo que la ayudaba a mantener el control. ¿Quién necesita una cena romántica en casa cuando tienes a María esperando en algún rincón? Sentándose nuevamente, Sonia tomó el teléfono entre las manos y lo miró detenidamente. Sabía que revisar más mensajes no le haría ningún bien, pero no podía resistirlo. La tentación de descubrir hasta qué punto había llegado la traición era demasiado fuerte. Deslizó el dedo por las conversaciones recientes, y con cada palabra, cada emoji, su estómago se revolvía más. Había mentiras, secretos y planes que no incluían a ella, pero que se habían hecho en su propio hogar, bajo el mismo techo. Cuando escuchó el ruido de la puerta principal abriéndose, su corazón dio un salto. Diego estaba de vuelta. El sonido de la puerta abriéndose resonó por toda la casa, haciendo que el corazón de Sonia latiera con fuerza en su pecho. Las emociones se agolpaban en su interior,
ira, desilusión, tristeza y un toque de sarcasmo que la ayudaba a mantenerse firme. Diego había vuelto, pero el ambiente ya no era el mismo. Todo lo que ella había construido para esa noche, las velas, la mesa cuidadosamente dispuesta, el perfume, el vestido rojo, ahora le parecía una farsa, un escenario ridículo de una obra de teatro donde ella ya no era la protagonista. Sonia permaneció sentada en el sofá, el teléfono de Diego aún en su mano, como una evidencia irrefutable de lo que había descubierto momentos antes. Diego entró en la sala con una expresión relajada, como si nada hubiera pasado, como si ese mensaje de María no existiera, como si esa sonrisa que traía fuera la misma que Sonia solía esperar. «Hola, amor», dijo él, con una ligereza que a ella le resultó casi insultante. Se acercó a besarla, pero ella, con un gesto apenas perceptible, inclinó la cabeza hacia un lado, evitando el contacto. «¿Todo bien?», preguntó Diego, su voz ahora más seria, al notar el aire tenso que invadía la sala. Sonia no dijo nada al principio. Sus ojos se dirigieron lentamente hacia el teléfono que aún sostenía en su mano, y luego, sin levantar la vista hacia él, lo dejó sobre la mesa, justo enfrente de Diego. Fue un movimiento simple, pero cargado de significado. «Parece que olvidaste algo importante antes de salir», dijo Sonia, su tono de voz tranquilo, casi frío, pero con una chispa de sarcasmo que flotaba en el aire como un cuchillo afilado. Diego se quedó inmóvil por un segundo, mirando el teléfono sobre la mesa como si fuera un objeto extraño, como si no fuera suyo. El silencio que se instaló en la sala fue ensordecedor, pesado. Ella lo observó de reojo, sin hablar, esperando a que él procesara la situación. Diego tragó saliva, pero intentó mantener la compostura. «Ah, ¿mi teléfono?» «Sí, lo dejé aquí sin darme cuenta», respondió él, intentando sonar despreocupado, aunque había una nota de nerviosismo en su voz que no pasó desapercibida para Sonia. «Sí, tu teléfono», replicó ella, levantándose lentamente del sofá. Su mirada finalmente se encontró con la de él, y en esos ojos que solían mirarlo con amor, ahora había algo diferente. No era rabia pura, sino una especie de calma tensa, como la quietud antes de una tormenta. «Y, bueno, parece que María no puede esperar para verte esta noche», añadió Sonia, enfatizando el nombre con una sonrisa sarcástica. La sorpresa en el rostro de Diego fue evidente, como si no pudiera creer que su pequeño secreto hubiera salido a la luz tan fácilmente. Diego intentó recuperar el control. «Sonia, no es lo que piensas», dijo apresuradamente, levantando las manos como si quisiera detener el vendaval que sabía que estaba por venir. «Ah, ¿no?» «¿Y qué se supone que pienso, Diego?», respondió ella, su voz todavía calmada, pero afilada como una daga. «Porque, honestamente, lo que estoy pensando no es tan complicado». «María, cena. Esta noche». «Me estoy perdiendo de algo». Las palabras salieron de su boca con una mezcla de sarcasmo y dolor, y aunque intentaba mantener la compostura, sentía que cada una de esas palabras le costaba más que la anterior. Diego se pasó una mano por el pelo, claramente nervioso. «Es una compañera de trabajo. Estábamos organizando un proyecto importante y bueno, quizá el mensaje se malinterpretó». Sonia arqueó una ceja. «Claro, claro». «Porque obviamente organizar un proyecto requiere corazones y citas nocturnas en el día de San Valentín, ¿verdad? Debo ser la única esposa en el planeta que no entiende los nuevos métodos de gestión empresarial». El sarcasmo en su tono era innegable, y Diego lo sabía. Sabía que estaba acorralado. La calma de Sonia se tambaleaba, pero aún no estaba dispuesta a perder el control. «Diego, lo más gracioso de todo esto es que, mientras yo estaba aquí preparando todo, creyendo que esta noche iba a ser especial para nosotros, tú estabas allá afuera, con ella, planeando algo que no tiene nada que ver conmigo». Hizo una pausa, mirando las velas sobre la mesa, que ahora parecían ridículas. «Pero ¿sabes qué? Está bien. Al menos ahora sé dónde están tus prioridades». Diego, al darse cuenta de que no había excusa suficiente, se quedó en silencio. Sabía que no había vuelta atrás. Sonia lo miró por última vez, sin lágrimas en los ojos, pero con una tristeza que era más profunda que cualquier llanto. «Si tienes algo que decir, Diego, este es el momento. Pero si es otra mentira, por favor, ahórramela. Ya tuve suficiente por hoy». Sonia permanecía de pie, frente a Diego, mientras un pesado silencio se asentaba en la sala.
Parecía que las paredes mismas retenían el aire, como si el ambiente estuviera conteniendo la respiración junto a ellos. El peso de lo no dicho flotaba entre los dos, una tensión tan palpable que casi podía cortarse con un cuchillo. Él la miraba con los ojos abiertos de par en par, buscando alguna señal de esperanza, algo a lo que aferrarse. Pero lo único que encontraba era esa expresión en el rostro de Sonia que había cambiado para siempre. Ya no era la mujer confiada y cariñosa que lo miraba cada mañana. Ahora sus ojos eran dos ventanas abiertas hacia una tormenta interna, una tormenta que ella luchaba por no dejar salir. «Entonces», dijo ella finalmente, cruzando los brazos, no tanto como un gesto de defensa, sino como una forma de mantener el control. Nada más que decir. Su tono de voz era suave, casi dulce, pero el sarcasmo estaba enterrado justo debajo de la superficie. Diego tragó saliva, visiblemente incómodo, como si el silencio fuera peor que cualquier grito. Sonia, por favor. Comenzó, pero su voz se quebró antes de completar la frase, como si su propio cerebro se negara a cooperar con lo que fuera que iba a decir a continuación. Ah, claro, por favor. Porque obviamente lo que necesitamos en este momento es un poco de cortesía. ¡Qué adecuado!, replicó ella, soltando una risa sarcástica que cortaba el aire como un látigo. Dime, Diego, ¿cuántas veces has usado esa palabra con María? Le pides, por favor, que entienda lo difícil que es ser un hombre casado, ¿verdad? Que comprenda tu lucha interna mientras... Sonia dejó la frase colgada en el aire, sin necesidad de terminarla. Sabía que las imágenes que había pintado con sus palabras estaban ya claras en su mente, y en la de él. Diego, ahora sintiéndose acorralado como un animal herido, dio un paso hacia ella, levantando las manos en un gesto desesperado de paz. No es como tú crees. Sonia, escúchame. Solo fue un error, un momento de debilidad, pero no significa nada. Tú eres mi esposa, tú eres a quien amo, soltó casi de un tirón, como si las palabras pudieran cubrir el abismo que había entre los dos. Pero Sonia no se dejó impresionar. ¿Un momento de debilidad? Oh, claro, porque nada dice amor eterno, como unas cuantas semanas de mensajes secretos con corazones y promesas vacías. ¡Qué romántico, Diego! La rabia que había estado controlando con tanto esfuerzo ahora comenzaba a burbujear a la superficie. Las palabras que ella había querido evitar, esos pensamientos que había mantenido reprimidos, empezaban a salir con cada frase que soltaba. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto?, continuó ella, sin darle a Diego la oportunidad de responder. No es siquiera que me hayas traicionado físicamente. No. Es que cada vez que me mirabas a los ojos, cada vez que decías, te amo, tenías a otra persona en la cabeza. Es esa maldita doble vida que llevabas justo frente a mí. Y pensar que te creía. Diego, claramente viendo que sus intentos de justificación no iban a ninguna parte, cambió de táctica. Sonia, por favor. No tienes que hacer esto más difícil de lo que ya es. Lo siento, de verdad lo siento. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para arreglar esto, para recuperarte. Sabes que no quiero perderte, dijo, con una mezcla de súplica y arrepentimiento en su voz. Pero cada palabra parecía rebotar contra una pared invisible entre ellos, una pared que Diego mismo había construido ladrillo a ladrillo con cada mensaje que enviaba a María. Sonia lo miró fijamente, sus ojos fijos en los de él, buscando algo, cualquier señal de la persona que había amado. Pero lo único que veía era un extraño. «Recuperarme», repitió, casi riéndose de la ironía. «Diego, no soy un maldito objeto que perdiste por descuido y que ahora quieres de vuelta porque te diste cuenta de que lo necesitas. Soy una persona. Alguien que confió en ti, que te amó. ¿Y sabes qué? Esa persona ya no está aquí. Desapareció en el momento en que decidiste que tu necesidad de emoción o lo que sea que te haya impulsado era más importante que nuestra relación». Diego abrió la boca para hablar, pero Sonia levantó la mano, deteniéndolo. No, ya basta. Ya he escuchado suficiente. Lo que sea que tengas que decir, ya no me importa. Lo que sea que sientas, no me afecta. Lo único que me queda por hacer es decidir cómo quiero seguir adelante. Y créeme, Diego, seguir adelante sin ti parece la opción más atractiva en este momento. El peso de esas últimas palabras colgó en el aire, mientras Diego finalmente se daba cuenta de que la había perdido.
Pero Sonia, en su interior, aunque rota, sentía una extraña sensación de liberación, como si el peso de la verdad la hubiera hecho más ligera. Claro, la rabia, la tristeza y el dolor seguían ahí, pero también había algo nuevo, algo que no había sentido en mucho tiempo: control. Control sobre su propia vida, sobre su futuro. Y aunque ese control venía con un precio muy alto, estaba dispuesta a pagarlo. El silencio se extendió de nuevo entre ellos, pero esta vez no fue un silencio de tensión, sino uno de aceptación. Diego no tenía más excusas, y Sonia ya no estaba dispuesta a escucharlas. Y mientras él, con los hombros caídos y la cabeza baja, se dirigía lentamente hacia la puerta, Sonia respiró profundamente. Sabía que no sería fácil, sabía que el camino por delante estaría lleno de preguntas, de dudas y de dolor. Pero también sabía que, de una forma u otra, lo superaría. Sonia no sabía cuánto tiempo había pasado desde que Diego había salido por la puerta, pero la casa estaba inmersa en un silencio sepulcral, como si hasta los objetos a su alrededor se hubieran quedado congelados en el tiempo. Sentada en el sofá, abrazando una taza de té que hacía rato se había enfriado, trataba de ordenar sus pensamientos. La realidad de lo que acababa de suceder seguía cayendo sobre ella como una avalancha. Esto es lo que siempre imaginamos que pasa en las películas, ¿verdad?, murmuró para sí misma, con una mezcla de amargura y sarcasmo. Esas escenas dramáticas donde la heroína descubre que su príncipe azul resulta ser un sapo con un teléfono lleno de secretos. Se rió, pero el sonido salió más como un suspiro, una exhalación amarga de incredulidad. ¿Cómo había llegado todo a esto? Hace unos años, ella y Diego eran la pareja que todos envidiaban. Habían tenido ese tipo de conexión que parecía indestructible, el tipo de amor que hacía que sus amigos y familiares les dijeran envidiosamente que eran el ejemplo de lo que una relación debería ser. Y ahora, aquí estaba ella, con el corazón destrozado y una serie de mensajes de texto que lo habían cambiado todo. Miró de nuevo el teléfono que aún sostenía en la otra mano. Esos mensajes, que había leído una y otra vez, como si de alguna forma el contenido pudiera cambiar en una nueva lectura. Pero no. Las mismas palabras seguían ahí, frías, directas, traicioneras. Me encantó verte ayer. Siempre haces que me olvide del resto del mundo. Palabras que no estaban dirigidas a ella, sino a esa otra mujer, a María, esa compañera de trabajo que apenas conocía de oídas y que, aparentemente, había sido más cercana a Diego de lo que ella jamás había imaginado. Claro, porque no hay mejor manera de olvidar el resto del mundo que mientras engañas a tu esposa, ¿verdad?, murmuró, mientras dejaba el teléfono sobre la mesa con más fuerza de la que pretendía. Sintió una punzada de enojo, pero no era solo por la traición en sí. Lo que más dolía era la banalidad de todo. Los mensajes no eran grandes confesiones de amor eterno, ni promesas rotas de un futuro juntos. No, eran triviales, casi ridículos en su simplicidad. ¡Qué cliché!, pensó. ¿Esto es lo que destruye matrimonios ahora? Un par de mensajes mediocres y unos encuentros a escondidas. Sin embargo, no podía negar el dolor. No importaba cuán ridículos fueran los detalles, la traición seguía siendo una traición. Y aunque trataba de usar el sarcasmo como un escudo para protegerse, sabía que el impacto emocional de lo que había descubierto iba mucho más allá de unos simples mensajes. Era la confianza la que había sido destruida, y no estaba segura de si alguna vez podría reconstruirse. ¿Cómo no lo vi venir?, se preguntó, mientras su mente recorría una y otra vez los últimos meses, buscando alguna señal, algún indicio de que algo estaba mal. Pero cada vez que intentaba encontrar respuestas, su cerebro la traicionaba recordándole los pequeños gestos de cariño de Diego, los momentos de risas compartidas, las noches que habían pasado juntos hablando de todo y de nada. Supongo que soy mejor actriz de lo que pensaba. Fui capaz de interpretar a la esposa feliz durante todo este tiempo sin siquiera darme cuenta de que estaba actuando. Pero mientras se hundía en esos pensamientos, una nueva emoción comenzó a filtrarse: la ira. No una ira explosiva, sino algo más profundo, más peligroso. ¿Cómo se atrevió?, pensó, mientras sus dedos se tensaban alrededor de la taza. ¿Cómo se atrevió Diego a mirar su rostro todos los días, a dormir a su lado todas las noches, mientras compartía esos momentos con otra persona? No podía entenderlo, no podía reconciliar al hombre con el que había compartido su vida con el hombre que ahora la había traicionado tan descaradamente. En ese momento, el teléfono vibró. Sonia lo miró como si fuera una serpiente lista para atacar. Sabía que no debía,
que lo mejor sería ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. Levantó el aparato y vio el nombre de Diego en la pantalla. «Podemos hablar cuando estés lista». Te amo. Ahí estaba. La gota que colmaba el vaso. Sonia soltó una risa incrédula, casi histérica. Claro, claro. Te amo. Porque obviamente lo que esta situación necesita es un recordatorio vacío de amor después de lo que hiciste, dijo, dejando el teléfono a un lado. Las palabras «te amo» se sentían huecas ahora, una sombra de lo que alguna vez fueron. ¿Cómo podía Diego decirle eso después de lo que había hecho? Era como si no entendiera el peso de sus acciones, como si todo pudiera arreglarse con unas pocas palabras bien escogidas. Pero Sonia sabía mejor. Sabía que había llegado el momento de tomar decisiones difíciles, decisiones que ya no podían posponerse. Y aunque aún no estaba lista para enfrentarlas, tampoco podía seguir ignorando la realidad. La verdad estaba ahí, frente a ella, y por más que deseara cerrar los ojos y fingir que todo era un mal sueño, sabía que no había vuelta atrás. Diego, con sus excusas y sus promesas, ya no formaba parte del futuro que ella quería construir. Y aunque eso dolía más de lo que podría admitir, también era liberador. Porque ahora, por primera vez en mucho tiempo, Sonia tenía el control. Y eso era algo que nadie podría quitarle. Sonia había pasado la última hora en un bucle de pensamientos, como si su mente estuviera atrapada entre el deseo de huir y la necesidad de enfrentarse a la realidad. Las palabras de Diego seguían resonando en su cabeza. «Podemos hablar cuando estés lista». Te amo. Claro, porque después de descubrir una infidelidad, lo que más se necesita es una charla tranquila. «Ah, qué romántico», murmuró Sonia, con una mezcla de sarcasmo y amargura. Se levantó del sofá, sintiendo el peso de la situación como si llevara una mochila llena de piedras en la espalda. Sabía que, en algún momento, tendría que enfrentarse a Diego, pero no estaba segura de cómo lo haría. Las emociones seguían agitándose dentro de ella, oscilando entre la ira, la tristeza y algo que no quería admitir, la decepción consigo misma. «¿Cómo llegamos hasta aquí?», se preguntaba una y otra vez. Recordaba los primeros días con Diego, cuando todo era fácil, cuando el amor parecía algo invencible, indestructible. Nunca había sido de esas personas que creían en los cuentos de hadas, pero con Diego, por un tiempo, había sentido que todo estaba bien, que habían encontrado ese equilibrio perfecto entre la pasión y la estabilidad. Y ahora, todo eso se había desmoronado en cuestión de segundos, como un castillo de naipes derribado por una sola ráfaga de viento. Finalmente, decidió que lo mejor era enfrentarlo de una vez. ¿Para qué alargar más la agonía?, pensó, con un toque de resignación. Tomó su teléfono y, con dedos temblorosos, respondió a su mensaje. «Está bien. Ven a casa. Hablaremos». Se sorprendió a sí misma por lo firme que sonaban esas palabras, como si ya hubiera tomado una decisión, aunque no estaba del todo segura de cuál sería. El tiempo parecía pasar lento, como si el universo hubiera decidido alargar su tortura. Cada minuto que pasaba la hacía sentirse más ansiosa, más inquieta. Pero en medio de esa inquietud, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Ya no se sentía una víctima de las circunstancias, sino alguien que estaba recuperando el control. «Esto no se trata solo de él y sus mentiras. También es sobre mí, sobre lo que quiero y lo que merezco». Y fue en ese momento cuando algo dentro de ella hizo clic. Finalmente, cuando Diego entró por la puerta, el ambiente en la habitación cambió de inmediato. Había una tensión palpable en el aire, casi tangible, como si ambos pudieran sentir el peso de lo que estaba por suceder. Diego la miró con una mezcla de culpa y esperanza, como un niño atrapado haciendo algo malo, pero con la esperanza de que un buen argumento podría salvarlo. «Sonia, yo», comenzó a decir, pero ella lo interrumpió con un gesto de la mano. No tenía tiempo ni paciencia para largas disculpas o excusas vacías. «Diego», dijo ella, su voz más calmada de lo que esperaba. «No quiero escuchar justificaciones. Ya lo sé todo. Solo quiero que seas honesto conmigo, por una vez». Lo miró directamente a los ojos, tratando de descifrar si él iba a tener el valor de decir la verdad. Había pasado demasiado tiempo rodeada de mentiras, y en ese momento, la honestidad era lo único que realmente importaba. Diego, visiblemente incómodo, suspiró y bajó la cabeza. «No sé qué decirte. No quise que esto pasara. No significaba nada, Sonia. Fue un error. Te amo,
Pero antes de que pudiera continuar, Sonia soltó una risa amarga. ¿Un error? ¿De verdad? Claro, porque un error es cuando te olvidas de comprar leche, no cuando decides engañar a tu esposa. Su sarcasmo cortó el aire como un cuchillo, y Diego, incapaz de sostener su mirada, se quedó en silencio. En ese momento, Sonia sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Sabía que, sin importar lo que Diego dijera o hiciera en ese momento, algo fundamental se había roto entre ellos. No era solo la confianza, sino todo lo que habían construido juntos. Ese amor que alguna vez fue su refugio ahora se sentía como una carga. «Mira, Diego», dijo finalmente, con un tono mucho más suave. «No podemos seguir con esto. No voy a vivir preguntándome si me estás diciendo la verdad o si hay otra mentira escondida en tu teléfono. No merezco eso. Y tú tampoco». Diego la miró, con los ojos llenos de remordimiento, pero también de resignación. Sabía que no había vuelta atrás. Había jugado con fuego y ahora ambos estaban pagando el precio. «Lo siento tanto», dijo, casi en un susurro. Pero Sonia, aunque apreciaba la disculpa, sabía que no era suficiente. No en ese momento. Al final, la conversación terminó sin grandes gritos ni escenas dramáticas. Fue más bien una aceptación silenciosa de que su historia juntos había llegado a su fin. Y aunque Sonia sentía un dolor profundo en su corazón, también había una sensación de alivio, de libertad. Porque por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando una decisión por sí misma, pensando en lo que ella necesitaba y no solo en lo que los demás esperaban de ella. Cuando Diego se marchó, cerró la puerta detrás de él y se quedó en silencio en la sala de estar. El peso de la conversación la había dejado agotada, pero también más ligera de alguna manera. Miró a su alrededor, viendo la casa que habían compartido durante tanto tiempo, y se dio cuenta de que, aunque ese capítulo de su vida había terminado, todavía había muchos más por escribir. Se permitió una última lágrima, pero esta vez no era de tristeza, sino de aceptación. «Bueno», murmuró para sí misma, con una pequeña sonrisa en los labios. «Supongo que es hora de empezar de nuevo». Y con esa idea en mente, se dirigió a su habitación, sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que el futuro era suyo. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like y compartirla con alguien que creas que necesita escucharla. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Alguna vez has pasado por algo parecido? Déjanos tu comentario abajo y cuéntanos tu experiencia. Y si quieres más relatos como este, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.